Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén ahí con nosotros como cada día. Señores, hoy tenemos un programa bastante especial, ya que tenemos a nuestra neuróloga habitual aquí en El Arte de Curar, la doctora Tania Vargas, quien es médico internista y neuróloga, con quien estaremos hablando de múltiples procesos neurológicos. Pero el más importante de todo es que estaremos hablando de Alzheimer, justamente porque en el mes de septiembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad, una patología que produce demencia, que como dicen por ahí, se lleva las memorias, se lleva los recuerdos, se lleva la felicidad, pero sobre todo se lleva esa unión familiar, que justamente estamos atados los seres humanos, ya que esa parte afectiva es algo con la que uno nace, la siente, pero también la cultiva mediante lo que es el amor. Entonces, en este sentido, hemos querido invitar a la doctora Tania Vargas para hablar justamente de este tema y agradeciendo que la doctora Vargas esté con nosotros, también nos acompaña la licenciada Neri Esteves, quien es psicóloga clínica con una especialidad justamente en terapia de pareja y familiar, y queremos darle a ustedes la oportunidad de que este tema lo compartamos juntos y sobre todo lo que decimos siempre, si usted tiene algún tipo de pregunta a través de Instagram, Facebook o YouTube, puede hacerlo y nosotros le haremos llegar la pregunta a la doctora Tania o simplemente la taguearemos y ella muy cortésmente les dará la respuesta que entienda la mejor para su inquietud. Tania, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Buenas, para mí es un placer, como siempre, estar en este espacio tan valioso, con personas tan queridas y más con un tema tan relevante, tanto a nivel médico como social, como es la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una de las condiciones clínicas, emocionales, psicológicas, que son más dolorosas en el seno de la familia. Incluso ustedes han visto que siempre hay mucho post en las redes sobre las situaciones de personas que están con ya adultos mayores que sufren de Alzheimer, incluso a veces no tan adultos mayores, porque de los temas que hablaremos, como conversamos tú y yo, Tania, fue que cada vez más jóvenes se van incorporando este tipo de síntomas en las personas, y es que dice, ella no sabe quién yo soy o él no sabe quién yo soy, pero yo sí sé quién es ella. O sea, cuando uno vive ese tipo de situación, es algo desgarrante y que trae a manifestación que no solamente el Alzheimer es una cuestión a nivel de cómo físicamente va haciendo que las personas vayan olvidando, sino que, como decía Héctor Armando, esa unión familiar incide en todo el mundo. Y tú y yo hablábamos sobre el asunto de la parte social. Yo creo que sería bueno que comenzáramos por ahí. Tú, como persona especialista en esta situación, que en el día a día tiene casos como este, ¿cómo se manifiesta esa situación social, familiar, esa dinámica con las personas que tú diagnosticas con Alzheimer y cómo incide en la familia? Lo primero, Neri, es que muchas veces por el mismo desconocimiento de los síntomas de la enfermedad, y por eso yo creo la relevancia de este tipo de espacios, la familia lleva a su familiar de una manera muy tardía a la evaluación, cuando ya tenemos una progresión importante de la enfermedad que ya ha incidido en el accionar del paciente y de la capacidad de hacer sus actividades normales de la vida diaria y de valerse por sí mismo. En muchas ocasiones, esta persona con Alzheimer, este adulto mayor, ha sido el pilar de su familia. Es una figura influyente o no influyente en la sociedad, pero que tiene un valor humano sumamente importante y que en muchas ocasiones, por muchas veces no entender, se puede pensar que
el paciente está haciendo esas conductas anormales porque quiere y no es así. Es parte del proceso de su enfermedad. Entonces, en ese sentido, juega un papel muy importante la educación sobre la sintomatología de la enfermedad, no solamente sobre los cuidados a nivel farmacológico, sino los cuidados en el entorno del paciente, es decir, las actividades que debe realizar, que puedan ponerlo en contacto con los entornos que vivía anteriormente y que todo esto puede ser muy beneficioso para él. También hay una parte relevante y es que es una realidad. Todos lo sabemos y no podemos negarnos. Por el tipo de vida que llevamos actualmente, una vida sumamente agitada, muchas veces no existe una persona o varias, que sería lo ideal, que puedan realizar el papel de cuidadores. Y casi siempre la carga principal recae sobre una sola persona. Y esa sola persona, con toda esa responsabilidad, cuidar a otra persona de manera permanente y a sí misma, también se puede sobrecargar y producir lo que llamamos el síndrome del burnout o síndrome del cuidador quemado también. Tania, yo quería, por favor, ya que estamos hablando de este proceso, que pongamos sobre el tapete el diagnóstico de Alzheimer. Cuando una persona comienza a olvidar las cosas, inmediatamente uno relaja, me está atacando el alemán, ahora tengo el Alzheimer que me está molestando. La pregunta es, fuera de esa parte jocosa y que utilizamos en la cotidianidad, ¿cuáles serían los síntomas iniciales para una persona decir, podría estar manifestándose en mi vida el diagnóstico de Alzheimer? Por favor, Tania, si pudiéramos entrar en esa parte. Sí. Aparte de esos olvidos, como tú muy bien mencionaste, que muchas veces son problemas de la memoria episódica, por así decirlo, leves, que no interfieren con las actividades de la vida diaria del paciente, pero el Alzheimer no es solamente problemas de memoria. El paciente con Alzheimer puede presentar lo que es desorientación visoespacial, es decir, son pacientes que se pueden sentir perdidos, confusos, en lugares externos e inclusive dentro de su propio hogar. Muchas veces pueden presentar trastorno del habla, es decir, dificultad para encontrar la palabra que quiere expresar y para la comprensión de las palabras. Muchas veces pueden también manifestarse las llamadas apraxias, es decir, la dificultad para realizar una acción que ya previamente sabíamos cómo se hacía. También muchas veces son pacientes que presentan cambios en su conducta. Por ejemplo, un paciente que era un paciente muy alegre, que tenía muchas relaciones sociales, se empieza a aislar y viceversa, tal vez una persona que sea muy recatada, comedida, comienza a hacer conductas fuera de lo normal. Y esa es una parte muy importante, una pregunta muy interesante, Héctor, la que hiciste. ¿Cuál es la situación del Alzheimer en República Dominicana? Además de tu consulta a nivel general, ¿cómo se está manifestando la situación ahora que hay tantas campañas, que se le está poniendo atención? Porque como hablábamos fuera de cámara tú y yo, cada vez más se está padeciendo esta condición clínica a más temprana edad, y de eso hablaremos en su momento. Sí, en sentido general, tal vez haya una
mayor conciencia, pero todavía falta mucho, Neris. La verdad es que lo que vemos en la práctica diaria es que muchas veces los pacientes llegan de manera tardía, cuando tienen 1, 2, 3 años del inicio de los síntomas, porque siempre es bueno cuando estamos hablando de lo que llamamos en sentido global los síndromes demenciales, nosotros irnos al origen, es decir, cuáles fueron los primeros síntomas que presentó el paciente, porque eso nos puede orientar también hacia el tipo de demencia que puede tener el paciente, porque no solamente el Alzheimer puede causar demencia, también tenemos otro tipo de patologías como la demencia frontotemporal, en la que predominan más las alteraciones conductuales y las alteraciones semánticas, la demencia por cuerpos de Lewy, por ejemplo, en la cual existe el síndrome demencial, pero también tenemos parkinsonismo, delirios, alucinaciones, la demencia vascular. ¿Cómo incide el estilo de vida en que una persona pueda desarrollar Alzheimer? Esto es sumamente relevante. De hecho, las últimas investigaciones que se han hecho, aparte de lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, van dirigidas precisamente a eso, a encontrar cuáles pueden ser esos posibles factores predisponentes a la enfermedad de Alzheimer. Y se sabe que hay factores predisponentes en la edad un poquito más temprana, en la mediana edad, y ya en la adultez más tardía. Por ejemplo, en la mediana edad ya se sabe que la hipertensión y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pero también tenemos otros factores, estoy hablando de los factores modificables, como por ejemplo los trastornos del estado de ánimo, la depresión, el insomnio, lo que es el aislamiento social, pacientes que tengan algún grado de disabilidad auditiva también se ha relacionado con enfermedad de Alzheimer, pacientes que viven en ciudades que tengan mucha contaminación ambiental, pacientes que han recibido traumatismos craneales a repetición, y todas estas cosas son factores que deben de tomarse en cuenta para las personas a una edad ya más temprana, tal vez hacer cambios en el estilo de vida que puedan disminuir el impacto de esta enfermedad. Señores, estamos conversando con la doctora Tania Vargas, médico internista neuróloga del Centro Médico UCE. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando algo bastante interesante. Tania, se me están olvidando las cosas. Cuando yo sé que es Alzheimer, cuando yo digo que simplemente que estoy estresado o cuando es algún otro proceso, porque la realidad es que creo que hoy, con tanta información sobre Alzheimer, la gente está extremadamente asustada. Así que quédese por ahí, regresamos un momentito en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí con nosotros. Hoy tenemos a la doctora Tania Vargas, médica internista y neuróloga, con quien estamos hablando justamente de la enfermedad de Alzheimer, ya que en el mes de septiembre se ha celebrado justamente el Día de Lucha contra esta enfermedad. Tania, queremos aprovechar la oportunidad porque muchas personas dicen, a mi mamá le dio Alzheimer, a mi papá le dio Alzheimer, a mi abuelo tenía Alzheimer, y sienten entonces ese peso sobre los hombros de si es hereditario, si ellos también van a tener Alzheimer. Entonces, hablando de esto, el hecho de que se me olviden las cosas, ¿quiere decir que es Alzheimer? ¿El Alzheimer realmente ataca más temprano, ataca a una edad específica? ¿En algún momento, si voy a tener Alzheimer,
me puedo dar cuenta por algo en particular? Hablemos justamente de ese inicio del Alzheimer y quién es más propenso a presentar esta enfermedad, Tania, por favor. Sí, muy interesante este aspecto de la enfermedad, aunque sabemos que la posibilidad de padecer enfermedad de Alzheimer aumenta con la edad. Es una enfermedad que prevalece en el adulto mayor por encima de los 65 años. También sabemos que tenemos una forma de inicio precoz que comienza antes de esa edad. ¿Qué sucede? Cuando tenemos esa forma de inicio precoz que tiene también varias subtipos o variantes, podríamos decir que en ese tipo de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz juega un papel más preponderante lo que es la carga genética. Pero ojo con esto, porque muchos familiares llegan a la consulta con mucha preocupación. En la enfermedad de Alzheimer, el aspecto de la genética es multifactorial. En realidad, la enfermedad de Alzheimer, que tiene una carga genética que se manifiesta como autosómica dominante, que decimos, bueno, mi padre tuvo Alzheimer, yo lo tendré, es solamente alrededor del 1% y está relacionado con genes específicos, como los genes de la presenilina 1 y 2 y el gen precursor de la proteína amiloide. Entonces, por esa parte, debemos de estar tranquilos. Ahora bien, hay otro tipo de gen, por ejemplo, los genes de la ApoE, vamos a hablar más del ApoE4, que sí se ha visto que los pacientes que portan este gen tienen una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer, pero que no necesariamente van a presentar la enfermedad. Ahora, de todos modos, los pacientes que, por ejemplo, se han hecho esa determinación genética, tal vez pueden empezar a edad más temprana a hacer los cambios en su estilo de vida, pero como vuelvo y recalco, eso solamente es el 1% de los pacientes con Alzheimer. En sentido general, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se manifiesta, como llamamos en medicina, de manera esporádica. Ahora bien, todos los cambios en el estilo de vida aplican para cualquier persona, tenga o no tenga antecedentes de enfermedad de Alzheimer. Como tú decías, esta preocupación es una de las causas que puede causar mucho más estrés y el estrés puede ser desencadenante incluso de situaciones, de síntomas que no necesariamente sean reales y que puedan llegar a determinar esta situación. Además de entonces sería bueno que tú dejaras bien clarito en estos 3 minutos que nos quedan en este segmento, además de la herencia, que ya tú dijiste que es mínima la condición, ¿cuáles son los otros factores de riesgos que pueden hacer que una persona pueda sufrir de Alzheimer? Hipertensión, obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el aislamiento social, como mencioné, los trastornos del sueño. Todos esos son factores determinantes que científicamente se han determinado, que predisponen a la enfermedad. Incluso ahora salió un estudio donde dice que el alcohol puede ser uno de esos desencadenantes cuando ya existen esos genes que tú acabas de mencionar. Exactamente, sí. O sea que, como vemos, y como la doctora Tania Vargas, médico internista y nuestra neuróloga de cabecera aquí en el arte de curar, ha sido bien específica. No solamente es una cuestión
genética, también el estilo de vida y todas esas condiciones coadyuvantes que ya acaban de mencionar y que son responsabilidad exclusiva de cada uno de nosotros, porque como dice el doctor Balcácer, no existen enfermos, no existen, perdón, enfermedades, lo que existen son enfermos y por ende no podemos tratar a todo el mundo en el mismo paquete. Es una responsabilidad personal de cada uno. En este segmento el tiempo se nos terminó. Estamos hablando sobre el Alzheimer y otras condiciones neurológicas que pueden ser de interés aquí en el arte de curar con la doctora Tania Vargas y con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. No se vayan, regresamos después de la pausa en el arte de curar. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que sigan aquí. Este es el momento en el cual le decimos, mire hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de donde usted tenga la mesita de noche. Tome el celular, desbloquéelo y entre al arte de curar. El arte de curar RD en Instagram, Facebook o en YouTube. Saque un momentito, si su esposa lo está viendo, ¿qué usted está haciendo con el celular? Enséñeselo. Estoy siguiendo el arte de curar porque quiero hacer una pregunta. La doctora Vargas lo está haciendo muy bien hablando de Alzheimer y tú sabes que a papá le dio Alzheimer y yo estoy asustado. Tania, ya que las personas acaban de seguirnos en el arte de curar y el arte de curar RD en Instagram, en Facebook y en YouTube, una pregunta que yo no quiero que se quede porque sé que muchas personas lo tienen en su cabeza, es que le metieron en la cabeza que llenar crucigrama, que juzgar sudoku, que adivinanzas, que tomar vitamina E, que existen dietas desintoxicantes que previenen el Alzheimer. ¿Realmente alguna de estas prácticas o algún remedio natural, como conocemos aquí en República Dominicana, puede prevenir el Alzheimer? ¿Eso puede evitar que yo, que amanezco, por ejemplo, de servicio y estoy al otro día desbaratado antes de acostarme, llene 5 crucigramas? ¿Eso realmente evita que me vaya a dar Alzheimer si tengo la predisposición genética, Tania? No podemos decir que evita, Héctor, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya se sabe que realizar esas actividades como la lectura, el deporte, la socialización pueden aumentar nuestra reserva cognitiva. Así, por ejemplo, una dieta rica en alimentos antioxidantes que pudieran tener un factor protector contra la enfermedad, pero no necesariamente evitarla. ¿Cuál es el grado de discapacidad de una persona que tenga Alzheimer? Eso va a depender, Neri, de la etapa de la enfermedad en que se encuentre la persona con Alzheimer. Si estamos en un deterioro cognitivo leve, moderado o severo, porque dependiendo del estado en el que se encuentre la enfermedad, vamos a tener las manifestaciones clínicas y el grado de discapacidad. Regularmente, ya cuando estamos en las etapas moderadas a severas de la enfermedad, es que el paciente va perdiendo su autonomía. Por ejemplo, no puede hacer sus actividades de autocuidado, higienizarse, vestirse por sí solo, comer por sí mismo, tal vez salir a dar un paseo, manejar como lo hacía antes, realizar tareas un poco más complejas. Y también ya cuando la enfermedad es severa, son pacientes también que pueden tener limitación en la parte motora, en la parte de la deglución, por ejemplo. Tania, alguien que se diagnostica con Alzheimer, ¿cada cuánto tiempo tiene que ir al médico? Por ejemplo, papá tiene Alzheimer. Ok, perfecto, hay que llevarlo al médico, ya la familia hizo un esquema. Ok, yo lo voy a llevar a la primera consulta, tú a la segunda. ¿Cada cuánto tiempo tiene que ser esa persona evaluada
con esta enfermedad, o me tengo que poner de acuerdo con Tania Vargas para que Tania vaya a visitarlo en la casa cada cierto tiempo. ¿Cuál sería el mejor esquema para la atención a estas personas con Alzheimer? Porque la realidad es que ya tú lo dijiste, es un proceso crónico, es un proceso degenerativo. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto lo tenemos que llevar a consulta? Sí, mira, yo no te diría tal vez que sea un tiempo específico, pero sí recalcar que hay que darle seguimiento al paciente cada 2, 3 meses. ¿Por qué? Por varias razones. Porque muchas veces son pacientes que están polimedicados. Debemos de saber si ha tenido alguna reacción adversa al fármaco. Debemos de hacer preguntas a los familiares, cómo está la conducta del paciente, cómo está durmiendo. También debemos de hacer analíticas de laboratorio, ver cómo están sus pruebas de función renal, función hepática, para ver si hay que hacer algún reajuste de los fármacos. El apoyo familiar es algo determinante en cualquier situación de salud, pero en una situación como esta, mucho más importante todavía. O sea, ¿cuál es la experiencia que tú tienes de las situaciones del apoyo familiar y social que mayor éxito tiene en cuanto hay una persona con Alzheimer en la familia? Esto es un punto muy álgido, Neri, y que toca muchas fibras. Cuando hay una conciencia en todos los integrantes de la familia y de que todos deben colaborar, claro que va a haber un mejor resultado para este paciente. Saber, por ejemplo, que a papá o a mamá hay que comprarle sus medicamentos, si hay que llevarlo a lo que es la terapia de estimulación cognitiva, también hacer el esfuerzo por llevarlo, si hay que sacarlo, porque muchas veces se piensa que el paciente con deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer ya es una condena para que el paciente esté en su casa recluido, y no es así. Es decir, el buscar espacio y tener la conciencia de que esos espacios, por ejemplo, de llevarlo a pasear al aire libre, visitar sus familiares, ponerle la música que le gusta, llevarle detalles, por ejemplo, comprarle flores si le gustan, son cosas que pueden influenciar mucho en lo que es el paciente con enfermedad de Alzheimer. Tania, le hemos estado dando vueltas justamente a las manifestaciones, ya lo vimos. El paciente puede desconectarse casi por completo, es un proceso que va a ser progresivo. Pero quizá lo que no hemos dicho es por qué surge la enfermedad de Alzheimer, qué es lo que la define, por qué algunas personas sí y otros no, y qué es lo que hace que una persona vaya perdiendo la capacidad justamente de recordar las cosas y de poder hacer esas funciones tan pequeñas como dijiste, que inclusive comer, amarrarse los zapatos, ponerse una camisa. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer? Por favor. Sí, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer va a haber un depósito de proteínas anormales a nivel cerebral, como la proteína tau y la proteína beta amiloide. Entonces, eso va a producir una alteración en lo que es la función neuronal y la función de los circuitos neuronales, esa red que se entreteje para que el ser humano pueda tener lo que son las funciones superiores de la memoria, el lenguaje, las emociones, que son los que le permiten estar en relación con su entorno, expresarse, realizar sus actividades cotidianas. Es posible, si no evitar, por lo menos prevenir el Alzheimer
durante un tiempo, tomar las medidas del lugar para que las personas puedan tener esas manifestaciones de ese deterioro tan rápido? ¿Existe algún tipo de mecanismo médico, clínico, tecnológico que se pueda hacer? Sí, si revisamos ya todos los factores de riesgo que mencionamos, Neris, prevenir esos factores de riesgo, pero también tenemos herramientas farmacológicas que, como nosotros decimos, no es que van a curar la enfermedad, pero detienen la progresión de los síntomas. Y también tenemos las herramientas de lo que es la terapia de estimulación cognitiva y la terapia ocupacional, que muchas veces la dejamos a un lado. Nos quedamos simplemente, bueno, vamos a medicar al paciente, una medicación, 2 medicaciones combinadas, pero dejamos esa parte de la terapia relegada, y yo creo que es muy importante, porque todo lo que sea de beneficio para el paciente hay que intentarlo, y más en este tipo de enfermedades que sabemos que son neurodegenerativas. Señores, estamos conversando con la doctora Tania Vargas, médica internista neuróloga del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando justamente de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que, como bien ella ha dicho, hace que la persona pueda perder la capacidad de interactuar con su medio porque olvide todo, inclusive comer y tomar agua y amarrarse los zapatos, ir a su trabajo, se desorienta en un ambiente habitual, y todo esto hace que aquellas personas que se preocupen por él mismo puedan perder justamente esa paz. Señores, vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando con algo que la doctora dijo: el cuidador, esa persona que tiene que encargarse del cuidado de una persona con Alzheimer, pero sobre todo, ¿qué de nuevo nos tiene la ciencia para el tratamiento de esta enfermedad? ¿Qué se vislumbra a futuro? ¿Cuál es la esperanza que la doctora Tania Vargas, como neuróloga, posiblemente pueda traer a la mesa aquí en El Arte de Curar? No se vaya, regresamos en un momentito. Gracias, muchísimas gracias por pacientemente esperarnos después de la pausa comercial. Conversando aquí con la doctora Tania Vargas, la cual es internista, nuestra neuróloga aquí de cabecera del Arte de Curar, parte de la familia, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, Neri Esteves, psicólogo clínica. Un honor, un privilegio que nos permitan entrar a sus hogares. Tania, dejó Héctor Armando una pregunta en el aire antes de ir a la pausa, y es: ¿cuáles son los tratamientos convencionales que en la actualidad existen para tratar el Alzheimer? Tenemos los medicamentos, como le llamamos, antidemenciales, que son más específicos para esos trastornos cognitivos. También hay otros tipos de medicamentos de la esfera ya psiquiátrica que nos ayudan con esto del control de los impulsos, la irritabilidad, los trastornos del sueño, que algunos vienen en presentación oral, otros vienen en parches también. Hablamos también, aparte de la terapia farmacológica, las terapias de estimulación cognitiva y conductual, y toda esa investigación que se está haciendo, porque sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que tiene una prevalencia a nivel mundial de más de 50 millones de personas, y que se prevé que cada año aumentará. Entonces son múltiples los recursos que hay en investigación con Alzheimer. De hecho, hay medicamentos inmunológicos, algunos anticuerpos monoclonales que ya se han aprobado para el tratamiento del Alzheimer. Son medicamentos muy costosos, pero que en algunos países se están utilizando. Tania, si entramos inmediatamente en eso que mencionabas de tratamientos experimentales,
En este momento en República Dominicana, ¿qué tan avanzado estamos en el tratamiento en cuanto a lo que es la esperanza, en cuanto a lo que es la atención a las personas viviendo con esta enfermedad degenerativa a nivel del sistema nervioso central? Alguien que se diagnostica con Alzheimer en República Dominicana puede tener más o menos un cuidado similar a alguien en otro país, porque sabemos que existe una franja de dominicanos y dominicanas que desde que se hace un diagnóstico de una enfermedad un poquitito dramática, lo primero que piensan es hay que sacar a papá de aquí. Inmediatamente se lo quieren llevar o se quieren llevar a la mamá o a la abuela a algún otro sitio. La pregunta es, ¿existe un cuidado en República Dominicana que pueda ser equiparable o similar al tratamiento en otro tipo de países? Por favor, Tania. Yo creo que sí, Héctor y Neris, porque es lo que estábamos diciendo. Es un abordaje transdisciplinario o multidisciplinario, como se dice. Pero lo importante es que los familiares estén conscientes de que vale la pena el tratamiento farmacológico, vale la pena las terapias de estimulación cognitiva y conductual y, ¿por qué no decirlo? Estamos, ¿verdad?, en este programa y la realidad social no se puede tapar con un dedo. Es cierto que muchos de los pacientes y sus familiares, por su realidad socioeconómica, no pueden tener acceso al tratamiento ideal, a las terapias que sí tenemos disponibles en República Dominicana. Cuando algún famoso sufre de cualquier enfermedad que sea, lo traen a la palestra en todos los sentidos. Y con esto de la demencia frontotemporal de Bruce Willis, pues esto del Alzheimer y este tipo de condiciones de salud a nivel de lo que son los tipos de demencia, pues están sobre el tapete permanentemente. Y a propósito, en estas semanas han estado muy en boga el asunto de la situación de una cantidad de tratamientos. Incluso se ha estado hablando de vacunas contra el Alzheimer, algo que nunca se había, no había salido nunca en la palestra. ¿Qué hay sobre esa situación? Sí. Me gustaría que tú y Héctor Armando pues nos informaran un poquito lo que sepan sobre el particular. Sí, todo eso se está hablando y se ha venido investigando. Todavía está en fase de experimentación, pero son posibilidades que se están buscando, como vuelvo y repito, por el gran impacto que tiene la enfermedad. Tania, mira, independientemente de lo que mami pregunte, yo te quiero cuestionar algo. En tu día a día, y aquí sabemos justamente que ocurre eso con muchas enfermedades, no, le toca a fulanita, que es la más chiquita, cuidar a mamá o cuidar a papá. Entonces, la realidad es que cuando uno habla de ese tipo de procesos, y más en situaciones crónicas, la realidad es, ¿existe algún lugar o se le puede brindar algún tipo de información a un cuidador, a una persona con Alzheimer? ¿Y cuál sería ese evento de rotación de responsabilidad que tú recomendarías en el núcleo familiar para evitar justamente que alguien pueda caer en la desesperación? Porque al final de cuentas, era lo que decíamos, hacemos una enfermedad tan de nosotros, aún no la estemos padeciendo, que al final pudiéramos reflejar en nuestro día a día las manifestaciones de la misma, o por lo menos la desesperación justamente del cuidado de pacientes con procesos crónicos como ocurre con el Alzheimer. En tu cotidianidad, en tu práctica, ¿cómo abordas ese tipo de situaciones, por favor? Sí, por ejemplo, si la familia no tiene la posibilidad tal vez de tener un personal de salud, enfermería, un cuidador que se haga a cargo del familiar durante el día y la noche, es sí esencial que los cuidadores puedan rotarse, por ejemplo, que un cuidador lo haga los días de semana, otro los fines de semana, o uno lo haga durante el día, otro lo haga durante la noche, porque es una sobrecarga muy grande, muy grande. Yo recuerdo un caso y voy a hacer esta anécdota, porque es sumamente importante, señores, nosotros ver la realidad del entorno familiar, porque es que
no es lo mismo. Por ejemplo, una paciente que yo vi a nivel hospitalario, una paciente con un problema importante, lumbar, hernias lumbares, está sola, no tiene hijos, y me dice, bueno, doctora, yo le recomiendo, ¿verdad?, como neuróloga, lo que siempre decimos, que no puede levantar cosas pesadas, que tiene que cuidar su columna, pero me dice, doctora, yo estoy sola con mi esposo y mi esposo tiene Alzheimer y yo soy la única que está para cuidarlo. Imagínense, ¿qué podemos decir ante una situación así? En ese sentido, sé que se están abriendo los espacios y yo sé que con Dios delante se abrirán más espacios en los cuales tal vez los familiares con este tipo de situación puedan llevar a estos pacientes durante el día y que sirvan de ayuda, porque es que hay que ver cada situación de una manera particular. Claro, esto es algo que tiene que ser dependiendo de la dinámica familiar y social. Y en esto yo no quiero dejar pasar por alto la importancia de los grupos de apoyo. Muy Existen ya en importante. el país, se está ya importantizando el grupo de apoyo, se está viendo, porque a veces las personas creemos que esos grupos de apoyo nada más existen en las películas. Y realmente, ya en la realidad y en la República Dominicana, están los grupos de apoyo pues manifestándose y ayudando. Héctor Armando, nos quedan 2 minutos, por favor. No, simplemente agradecer a la doctora Tania Vargas y preguntarle cuáles serían sus recomendaciones para esa persona, primero, que fue diagnosticado con Alzheimer y que al momento entenderá que se irá despidiendo poco a poco de este entorno. Por favor, Tania. Sí, nunca perder la esperanza, siempre anclarnos en lo que es el apoyo familiar y utilizar todos los medios que nosotros tenemos disponibles para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y no desvincularse de lo que es su entorno familiar, su grupo de amigos, que los familiares entiendan que ese paciente al que se le ha diagnosticado Alzheimer, por encima de eso es un ser humano que merece un trato digno. Señores, creo que con esas palabras podemos despedir sintiéndonos con el deber cumplido aquí en El Arte de Curar. Gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión.